Habían sido días muy tensos desde mi llegada a Israel. Pasamos el control migratorio más fuerte al que me había sometido en mi vida. Recibí unas inusuales instrucciones al llegar al hotel para saber qué hacer en caso de una alarma de misil. Y luego un recorrido por Jerusalén conociendo los lugares más sagrados para el cristianismo y el judaísmo, en el que casi coincidimos con un ataque que ocurrió a pocas horas de habernos ido de allí. Al día siguiente me presentaron al capitán Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa israelí, con el que tuve la oportunidad no solamente de hacerle importantes cuestionamientos sobre la batalla que se está librando contra el grupo Hamas, sino que también viajamos junto a él y al ejército hasta el kibutz Kfar Aza, uno de los tantos lugares donde el 7 de octubre se vivió el horror que reinició este conflicto que ya lleva décadas. No te quisiera relatar mucho qué es lo que vimos en ese lugar, porque por las políticas de contenido apto para todo público de YouTube, no puedo ser muy explícito. Pero te invito a que, si por casualidad no lo viste, vayas directamente al episodio número 3 de esta serie para que seas testigo de las impactantes imágenes que grabamos frente a la frontera con la Franja de Gaza. Habiendo tenido una perspectiva clara de las razones por las cuales esta guerra está ocurriendo, era momento de llegar hasta el lugar más peligroso del país. Si bien es cierto, a lo largo de todos estos días que había estado en Israel, había sentido una relativa tensa calma. Esa era mi impresión como extranjero, porque primero, claramente no vivo aquí, y segundo, porque no soy judío. Pero para los israelíes que había conocido fuera de cámara, todos me dijeron que tienen un profundo miedo, porque por primera vez desde la creación de este país en 1948, la nación entera tiene el temor de que todos sus enemigos se unan, los invadan y el país que hoy conocemos desaparezca y se transforme en un califato. Ahora, ¿realmente es posible la desaparición de Israel? ¿Por qué sus pobladores piensan que esta posibilidad suceda? Para eso vamos a conocer los testimonios de 3 de las víctimas más afectadas de estos últimos días, quienes nos darán una perspectiva que probablemente no se te había pasado por la cabeza hasta el día de hoy. Para conocer a nuestro primer testigo, viajé con el grupo de periodistas que te presenté en el episodio anterior, hasta un lugar que se ubica a 1 hora al sur de Tel Aviv, nuevamente frente a la Franja de Gaza, que, como todo lugar que se encuentra en esta zona del país, ahora está militarizado. Bueno, finalmente hemos llegado a la primera parada de esta mañana y quiero contarte que estamos a 2.5 kilómetros de Gaza. Si tuviéramos un telescopio, pudiéramos ver la frontera que se encuentra justamente a mis espaldas. Y hemos llegado hasta este lugar porque quiero presentarte y quiero mostrarte un kibutz. Estamos en el kibutz Or Arner. Un kibutz es una comunidad cerrada, organizada y autosustentable. Y en este caso en particular, el kibutz Or Arner, como lo estás pudiendo ver a mi espalda, está saliendo un camión. Este kibutz es un kibutz donde se cosechan alimentos, donde se ordeñan vacas para producir leche. Es un kibutz agropecuario. En este lugar, antes del 7 de octubre, vivían más de 900 personas que trabajaban para la producción de todo este tipo de productos, de alimentos, de hortalizas, de vegetales que no solamente se producían para venderse acá en Israel, sino también para exportarse a otras partes del mundo. En este momento, de esas 900 personas, solamente quedan 10 los encargados de mantener la operación mínima del lugar. Y estamos a punto de conocer y entrevistar a un argentino que tiene viviendo en este lugar más de 30 años. Y él se niega a salir de aquí, porque esta es su casa, este es su hogar y es su responsabilidad mantener este kibutz funcionando. Vamos a conocerlo en algunos instantes porque él nos va a contar por qué se niega a salir de aquí a pesar de que estamos tan cerca del horror de allá atrás. Está comenzando a llover y bueno, creo que vamos a tener que escondernos bajo techo para comenzar a conocer esta historia. La historia de Eduardo Polonsky. Se vino hace 40 años de Argentina huyendo de la dictadura militar para rehacer su vida en Israel, la tierra prometida. Aquí echó raíces, formó una familia y hoy en día es abuelo. La mañana del 7 de octubre vivió el ataque de Hamas muy de cerca.
A pesar de los muchos tiros de balas que pasaron cerca de su casa y de que varios de sus amigos perdieron la vida esa mañana, toda su familia sobrevivió. Al día siguiente, el ejército mandó a desalojar este kibutz, así como todos los de la zona. Su familia aceptó irse para el refugio, sin embargo, a pesar de las advertencias, él decidió quedarse para formar parte del personal mínimo que mantiene las operaciones básicas de esta comunidad. Desde ese sábado me es muy difícil creer en quienes teóricamente tendrían que darnos seguridad, quienes teóricamente tendrían que permitirme libremente y normalmente recibir a mis nietos en mi casa. Una cosa natural, recibir a mi familia en mi casa para comer un asado. No lo puedo hacer. No sé cuándo lo voy a poder hacer. No sé cuándo mis nietos o mis hijos quieran volver a esta zona, se sientan seguros de volver a esta zona y de estar aquí confiando. Con la voz quebrada, Eduardo nos confiesa que ahora se siente culpable de haber traído su familia hasta acá para exponerlos al horror de un grupo armado que quiere acabar con todo su país, incluyéndolos a ellos mismos. Y lógicamente se está haciendo muchas preguntas, porque no logra entender cómo ocurrió la tragedia del 7 de octubre. No sé si es la arrogancia del ejército israelí, que no es el ejército israelí nada más, sino el país en sí, desde el primer ministro hasta el último de los ciudadanos. La arrogancia israelí de decir: nosotros podemos, nosotros somos, nosotros tenemos, nosotros hacemos, nosotros esto, nosotros lo otro, y en la primera de cambio violen en bolsa. Todavía estoy con mucho dolor, todavía estoy muy dolorido por la decepción, porque mi país me falló, porque mis pensamientos y mi forma de vida ya hace años se convirtió en una fábula, se convirtió en una estupidez. Su situación debe ser muy difícil. Pensar que su país le falló y que la vida que tenía se convirtió en una fábula. Y al mismo tiempo no tener otra opción, porque aquí está todo lo que tiene, incluyendo a sus vacas. Las vacas lecheras del kibutz, a las que no puede abandonar. A pesar de que estamos a 2.5 kilómetros de la Franja de Gaza y que la tensión está en su máximo nivel, nos explicaba el amigo que no se puede abandonar el kibutz por esta misma razón, por lo que estás viendo, porque la producción de leche no se puede detener. Abandonarlo sería dejar al olvido a las vacas que están acá y, por supuesto, perder toda una vida de trabajo de construir este hermoso lugar. Así que las personas que viven y trabajan en este kibutz se quedarán aquí por siempre. Es increíble que, a pesar del miedo y el terror, ellos no abandonarán este lugar jamás. Qué horrible, por cierto, que tengo que utilizar esta misma palabra para denominar el amor que esta gente tiene por su tierra. Eduardo nos dio un paseo por Or HaNer. Nos mostró la zona residencial donde nos contó que las casas no es que están abandonadas, sino que sus dueños se ausentaron temporalmente, teniendo la firme esperanza de que la vida que existía aquí antes del ataque de Hamás volverá a ser la de siempre. Y nos llevó a la suya, ubicada en la avenida Polonsky, tal y como es su apellido. Al entrar nos dimos cuenta que es un rincón argentino asentado en Israel, con tantos detalles que le recuerdan a la tierra que lo vio nacer, incluyendo algo que no puede faltar: un mate. Todas las casas acá en Israel tienen un cuarto de seguridad, un búnker. En la casa de Eduardo quiero presentártelo. Según nos contó, la única diferencia de este cuarto, que como te podrás dar cuenta, parece normal porque tiene una biblioteca, tiene una cama, tiene un televisor, inclusive hasta un DVD, es que las paredes de este cuarto tienen 40 centímetros de grosor y están construidas para aguantar bombas. Inclusive esta misma puerta es más gruesa, es de un material diferente, como te podrás dar cuenta. Pero una de las cosas más complicadas que Eduardo nos contó es que las casas de Israel, a pesar de que están construidas contra bombas, no lo están contra terroristas. Porque como te podrás dar cuenta, ok, mira, la puerta se abre tanto por fuera como por dentro. Pero en el caso de una protección contra bombas,
Evidentemente la puerta se tiene que abrir desde afuera para que la policía, en caso de una emergencia, pueda abrir y rescatar a las personas que se encuentran acá adentro. Pero precisamente los cuartos no están protegidos contra terroristas y eso fue justamente lo que ocurrió. Los terroristas de Hamas sabían que la mayoría de las personas se estaban resguardando dentro de los búnkers de cada una de las casas y fueron directamente hacia los cuartos de seguridad. Y la mayoría de los sucesos fatales que ocurrieron en este país pasaron dentro de los cuartos de seguridad de cada una de las casas porque los terroristas sabían que aquí estaban las personas inocentes guardándose. Eduardo, nos has contado que tienes más de 40 años desde que te mudaste de Argentina hasta acá y que no es la primera vez que vives un ataque armado, que ya para ti esto es costumbre. Esto que estamos viviendo, ¿qué diferente tiene? ¿Qué esperanzas tiene? ¿Crees que se va a terminar pronto? La gran diferencia es que hasta ahora eran misiles. Ya hace 20 años que nosotros vivimos el horror del terror de los misiles. Esta es la primera vez que tenemos miedo a no subsistir. Por los terroristas que han entrado y en los refugios mismos han atacado gente, no han atacado militares, no han atacado gente grande, han atacado bebés, han atacado niños durmiendo, gente durmiendo a las 6:30 de la mañana. El sábado los atacaron, los mataron mientras estaban durmiendo y lo peor es que se glorifican por sus acciones. Ni siquiera les da terror ser tan sangrientos. ¿Por cuánto tiempo más pretendes estar acá en tu casa con esta situación tan diferente donde en este kibutz que vivían 900 personas, ahora quedan 10? Estás casi solo acá. Hay que aclarar que el ejército no nos ha ordenado evacuar, nos ha dado la posibilidad de evacuar, la cual yo he elegido que no me voy por el pretexto de mi trabajo. Soy ganadero, soy productor de leche, pero en especial por una cuestión de aquí no me van a sacar ni los árabes ni el ejército. La casa de Eduardo queda en lo más alto del kibutz y luego de hacernos el house tour nos llevó a un mirador para mostrarnos qué tan cerca estábamos de la Franja de Gaza y del grupo Hamas. Bueno, es muy lamentable que en el día de hoy haya estado lloviendo en todo momento porque no podemos tener una buena visibilidad de lo que se encuentra justamente detrás de nosotros. Si pudiéramos acercar los binoculares, pudiéramos ver a la Franja de Gaza. Nos contaba Eduardo que justamente frente a nosotros se encuentra una mezquita que en un día común, despejado, se ve perfectamente. Y se cuestiona sobre todo la construcción de este conjunto residencial que puedes ver perfectamente porque justamente ahí al frente está la frontera entre Israel y Gaza. Y es que los de Hamas le prometieron en algún momento a el pueblo de Israel que jamás se meterían con los habitantes, con los civiles y nunca atacarían. Y fue precisamente todo lo contrario que ocurrió el 7 de octubre. Y no me importa estar mojándome porque en este recorrido que hemos estado haciendo por Israel es el punto más cercano que estamos de la Franja de Gaza. Para que lo veas frente a frente, aquí está mi celular. Vamos a abrir Google Maps y lo veas frente a tus ojos. Para que lo veas perfectamente, estamos acá en Or Haner. Vamos a hacerle un poquito más de zoom y mira tú cómo estamos justamente en la frontera con Gaza. Vamos a hacer un poquito más de zoom back. Estamos aquí, nosotros somos el punto azul y esta es Gaza, justamente lo que se encuentra ahí frente a nosotros. Como ya escuchábamos a Eduardo, todas las familias evacuadas de los kibutzim están refugiadas. Resulta ser que mientras dure la guerra, se han habilitado algunos hoteles del país para que sirvan de hogar a los miles de refugiados cuyas casas se encuentran en zonas de riesgo. Justo allí fuimos a visitar a Galia Sofer, una mexicana de 36 años que se vino a Israel hace 15 para vivir en el país de sus sueños. Hace muy poco se había mudado al kibutz Mesfalín, que queda a apenas 1 kilómetro de la Franja de Gaza. La mañana del sábado 7 de octubre estaba junto a su esposo y a sus 2 hijas acampando en el jardín de su casa, cuando de repente escuchó cómo los integrantes de Hamas entraron a su conjunto residencial a aproximadamente las 5 de la mañana, cuando escuchó la primera ráfaga. Un segundo después empiezan todos los fuertes bombazos
y me aventé encima de mis hijas. Obviamente me empezó a temblar todo el cuerpo, pero empecé a decirles un mantra: están bien, están conmigo, están seguras, están bien, están conmigo, están seguras. Ahora que lo recuerdo, no escuché gritos de ningún otro niño o nada, entonces como que no entendía si estábamos solas, si ya todo el mundo se había ido. Galia nos contó cómo de manera heroica ella pudo salvarse a ella misma y a sus hijas huyendo de la tienda de campaña, y como pudieron se escaparon al búnker de seguridad de su casa, que luego del ataque había perdido la energía eléctrica. Allí pasaron todo el sábado encerrados, hasta que a las 3 de la mañana al día siguiente les avisaron por un mensaje que ya todo estaba tranquilo y que podían escaparse de la casa. Desde aquel entonces Galia y su familia permanecen en este hotel y no quieren volver a su hogar. Hoy se encuentra en una incertidumbre total porque no sabe cuándo podrá volver a su casa, si es que quiere regresar a ese mismo hogar. Y al igual que Eduardo, tiene el mismo sentimiento hacia los líderes de su país. Contra todos. Contra nuestro gobierno, contra nuestro ejército, contra nuestra policía, contra todos los que se supone que nos tienen que proteger, y les vendimos a nuestros hijos los cuentos de que no se preocupen, nuestro ejército nos protege. Y ahora, ¿con qué cara digo yo eso? Pues nos dicen, no se preocupen, van a volver al kibutz. Ah, sí, en serio, ¿quién me protege? O sea, ¿qué? ¿Me vas a poner de bala de cañón otra vez? Y por supuesto que nadie quiere ser bala de cañón. Fuera de cámara, al igual que Eduardo, nos dijo que tiene un enorme sentimiento de culpa porque fue idea de ella venirse de México a Israel, y ahora expone a sus hijas a un peligro que jamás se imaginó vivir. Lógicamente, ella no es la culpable del horror, pero no puede dejar de pensar en eso. Sin embargo, a pesar de las adversidades, considera que este país es su hogar y que no está en los planes regresarse a Latinoamérica. El siguiente encuentro lo vamos a tener en otro hotel de refugiados. Quiero contarte que, como te podrás imaginar, en este momento en Israel no hay turistas. Los hoteles los están utilizando para recibir a todas las personas que no pueden vivir en este momento en sus casas. Y hemos llegado a este lugar que se llama Harrods Hotel. Me impresiona lo hermoso que es. Es un hotel de lujo, 5 estrellas, pero que en este momento está recibiendo a las familias que claramente han sido evacuadas de sus hogares. Aquí conocimos a Ichik Horn. Tiene más de 20 años desde que se vino de su natal Argentina para vivir la vida soñada en Israel. Su hijo de 45 años vivía en el kibutz Nir Oz y el de 34 años fue a visitarlo aquel fin de semana del 7 de octubre. Ambos fueron secuestrados por el grupo Hamas aquella fatídica mañana. Cuenta que desde siempre, por vivir al lado de Gaza, han estado acostumbrados a escuchar las bombas y las sirenas. Pero ese día fue diferente. Cuando le escribió a sus hijos para saber si estaban bien, no respondieron. Cuando se enteró del ataque, pensó lo peor. Pero cuando llegó el ejército y empezaron a recuperar los cuerpos, al pasar las horas, se dieron cuenta que tampoco aparecían. Fue cuando llegaron a la conclusión de que estaban desaparecidos. Así que durante por lo menos 2 semanas y media, 3 o más incluso, estuvieron en condición de desaparecidos, con todo lo que para un argentino significa el término desaparecidos, viejas historias de la dictadura militar. Y después de también transcurrido un buen par de semanas, nos informaron que cambiaron el estatus de raptados. No, en realidad no supimos muy bien en base a qué, pero nos dijeron en base a cuestiones de inteligencia, y están entre la lista de los que están secuestrados en la franja de Gaza. Nos cuenta que desde el día del ataque, su vida se detuvo. La incertidumbre sobre la situación de sus hijos no lo deja en paz. No para de imaginarse en qué condiciones estarán y si realmente estarán vivos o no. No para de ver las noticias para saber si están en la lista de los liberados durante la tregua. Pero hasta ahora, nada. Desde el día que me enteré que secuestraron a mis hijos, yo no tengo día, no tengo noche, duermo, no duermo. Luego de haber escuchado todas esas tristes historias, no me cabe la menor duda de que los días previos al 7 de octubre, realmente las fuerzas de defensa de Israel
menospreciaron todas las alarmas y advertencias de movimientos inusuales en la Franja de Gaza. Los ganó la prepotencia. Jamás pensaron que jamás algún día se atrevería a atravesar la frontera y cometer el horror que hoy todos sabemos que pasó. Luego de haber escuchado a estas tres personas, podemos tener una idea de cuán golpeado está el pueblo judío. Su gente ahora vive con miedo de pensar si el día que están viviendo no solo sea el último de sus vidas, sino también el de todo su país y el de su cultura. Los israelíes ahora hasta desconfían de su propio gobierno y de sus militares. El costo de este error de los dirigentes del ejército ha sido demasiado alto. Y estoy seguro que cuando esta guerra termine, el debate interno dentro de Israel será feroz en contra de sus propios líderes. Las historias de estos tres latinos que dejaron atrás el país que los vio nacer para irse a la tierra prometida, al país más seguro, con el mejor ejército del mundo, pues sencillamente hoy es un sueño roto. Pasarán muchos años hasta que los judíos vuelvan a recuperar la confianza en sus políticos, porque por ahora solo están esperando a que la guerra que los tiene unidos como nación termine para comenzar a buscar a los responsables internos de esta guerra que no solamente se ha llevado a miles de vidas inocentes, sino también los sueños de vivir en la tierra prometida. Luego de haber conocido esta realidad que solo podías enterarte viajando a Israel, era momento de ir a un sitio que jamás en mi vida pensé que podía pisar. El lugar más peligroso de este país. Como recordarás, los militares del ejército israelí tardaron en llegar algunos casos hasta 12 horas a los lugares del ataque. Era porque estaban todos reunidos en el norte, en la frontera con el Líbano. Justo allí, en el límite de estos dos países que no tienen relaciones diplomáticas y que tampoco tienen cruces fronterizos por carretera, se encuentra establecido el grupo terrorista Hezbollah, que es una organización armada financiada por Irán y Siria con mucho más armamento y capacidad que el grupo Hamas que se encuentra al sur. Como verás en este mapa del Líbano, todas las líneas en azul están en control de Hezbollah, precisamente rodeando al extremo norte de Israel, que era justamente nuestro destino esa tarde. Desde el centro de Tel Aviv hacia la frontera norte, es un viaje por carretera de aproximadamente 3 horas y media. Y si te gustan los paisajes, créeme que disfrutarás todo lo que verás, porque a la salida de la gran ciudad vas a poder ver lo desarrollado que está este país. Modernos edificios, sus amplias autopistas bien asfaltadas, construcciones por todas partes, centros comerciales con tiendas y marcas que todos conocemos aquí en Occidente, un estadio deportivo e inclusive hasta una de las varias plantas generadoras de energía que hay en esta nación. Algo que me llamó poderosamente la atención es que mientras seguíamos nuestro camino hacia el norte, comenzaron a aparecer los avisos que estábamos pasándole, por un lado, a la famosísima ciudad de Nazaret, que, como cuenta la historia, en este lugar creció el niño Jesús. De hecho, a Jesucristo en muchos hechos históricos se le llama Jesús de Nazaret. Y es que para aquella época, cuando no existían los apellidos, a la gente se le daba el nombre de la ciudad de donde era su familia. Honestamente me daba mucha curiosidad poder desviarme para conocer la Basílica de la Anunciación, el lugar donde, según la Biblia, el ángel Gabriel le anunció a María que había concebido un hijo por medio del Espíritu Santo. Pero bueno, será en mi próxima visita a Israel. La autopista se convirtió en una estrecha carretera y mientras más nos acercábamos a la frontera, comenzó a pasar algo loquísimo que jamás había vivido. De repente, la localización de mi celular comenzó a decir que estábamos en Líbano y cuando me metí dentro de Google Maps, más específicamente decía que estábamos en su capital, Beirut. ¿Qué más quisiera yo poder estar en Beirut tomando en cuenta que nunca he ido y que me encanta la comida libanesa?
Pero bueno, resulta ser que algo realmente estaba pasando, porque el asunto no me estaba afectando a mí nada más, sino que también a todos los compañeros de la camioneta. También el GPS se les había vuelto loco. Pero no era casualidad. Resulta y acontece que esa era la señal de que habíamos entrado en la zona de guerra y el ejército israelí tiene bloqueada toda el área para el seguimiento por sistema de posicionamiento global para defenderse en contra del enemigo. Después de aproximadamente 2 horas y media de camino, hemos llegado a un lugar sumamente interesante, la frontera norte entre el Líbano e Israel. Y eso es justamente lo que tenemos aquí detrás. Y quiero contarte dónde es la frontera. Como te puedes dar cuenta, ahí tenemos a este pueblito. Por la mitad de este pueblito pasa el límite entre los dos países. ¿Y sabes qué pasó? Que hubo hace algunos años un referéndum consultivo para que esos pobladores decidieran de qué lado estar. Y votaron porque querían estar del lado israelí. Sin embargo, todo eso que tú ves allá en la parte de atrás ya es otro país, ya es Líbano. Y sin embargo, aunque tú no lo creas y aunque honestamente no parezca, estamos en uno de los lugares más peligrosos del país, porque justamente ahí atrás está el grupo Hezbollah, quien controla toda esta parte del sur del Líbano. Y bueno, como ya lo sabes, estamos en el último día del cese al fuego, de la tregua en la guerra que está ocurriendo en este país. Así que por los momentos, como te puedes dar cuenta, el grupo Hezbollah también está respetando la tregua, el alto al fuego, pero nos han comentado que todos estos pueblitos están evacuados, que se han quedado nada más las personas que no le temen a nada y los que necesitan sobre todo mantener las actividades básicas para que todo se mantenga tranquilo hasta que regrese la paz. Sin duda alguna, sumamente interesante, porque entre las tantas preguntas que yo tengo como viajero, como reportero, como ser humano, es cómo lucen las fronteras. Y en este caso, pues sencillamente se sabe por el GPS dónde termina un país y dónde comienza otro, pero no hay nada delimitado como tal. Así que sí se sabe que donde termina el camino hay, por supuesto, militares, hay componentes que están ahí resguardando el límite, pero no hay nada que lo pueda decir. Otra cosa sumamente interesante, y es que, como te puedes imaginar, toda esta zona, como ya te lo dije, está evacuada y no hay ningún tipo de comunicación, ni transporte, ni intercambio de nada, ni de comercio, ni de turismo, ni de cultura, nada. Es impenetrable, uno de los lugares más tensos, sin duda alguna, de nuestro planeta. En esta parte del recorrido nos estaba haciendo de guía el teniente coronel de inteligencia Gidi Harari, quien ha vivido en esta zona del país desde hace décadas. Nos explicaba que si bien es cierto la frontera con el Líbano está bien delimitada, con Siria no pasa lo mismo. Y es que a lo largo de los años, Israel y Siria se han luchado por la zona donde nos encontrábamos en este instante, los Altos del Golán, y la tensión sigue estando al máximo. Inclusive, al igual que entre las dos Coreas, aquí en la frontera existe una zona desmilitarizada para evitar que la situación se salga de control. Por todos es conocido que esta zona es la más peligrosa de Israel, porque el batallón que Hezbollah tiene desplegado en toda la frontera es extremadamente numeroso, y el riesgo de venir para acá es mucho más alto en comparación a haber ido a la frontera con Gaza. Y en cualquier momento, agentes de este grupo terrorista pueden lanzar un misil o sencillamente disparar desde la montaña. Después de explicarnos un poco el contexto histórico del conflicto que existe entre Hezbollah, el Líbano, Siria y toda la disputa, no solo territorial, sino también cultural, que existe sobre estas tierras, nos llevó a conocer el kibutz donde él vive. Y allí fuimos testigos de una de las graves consecuencias que existe por vivir en esta zona. Según mi reloj, son las 4:15 de la tarde y me gusta hacer énfasis en el tema de la hora porque parece mucho más tarde. Por estos días del año está oscureciendo sumamente temprano. Y quiero mostrarte dónde estoy en este instante. Me encuentro a escasos 500 metros de la frontera entre Israel y Líbano, en un pequeño pueblito que se llama Shear Yashub. Aquí estamos en este instante. Y como lo puedes ver, aquí está la frontera entre estos dos países. Y como te podrás imaginar, si sabes las noticias, si estás enterado de lo que ocurre por el norte de Israel, estamos probablemente en uno de los lugares más peligrosos del planeta. Aunque
no lo pareciera, porque la tensión entre el grupo Hezbollah e Israel es una cosa de locos. Es una guerra que tiene ya varios años. Entonces, ¿dónde me encuentro en ese instante? En un pueblo que fue evacuado hace ya casi 2 meses desde que se inició todo este conflicto. Un pueblo en el que obviamente por razones lógicas se encuentra a tan pocos metros de la frontera entre ambos países que lógicamente el gobierno de Israel prefirió decirle a sus habitantes que se movieran sobre todo a Tel Aviv para que sus vidas no corrieran peligro. Ahora, ¿cómo luce este pueblo fantasma? ¿Cómo luce este pueblo abandonado? Luce así. Luce con casas que están allí, con carros que no se mueven desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, fíjate tú, estamos llegando a este parquecito en el que hace muchísimos días ningún niño viene a jugar. De hecho, fíjate tú cómo tiene tanto sucio que nadie lo ha venido a limpiar. Y ese es precisamente uno de los tantos problemas que trae la guerra. Los desplazados, las personas que pues tienen una vida normal y que pues tienen que irse a otros lugares mientras tanto, mientras la guerra se termina, para que se protejan sus vidas. Ahora, la gran pregunta, como dirían en mi país, la pregunta de las 50.000 lochas. ¿Y cuándo va a terminar la guerra? Nadie lo sabe. Entonces, lógicamente, es muy raro narrarte esto porque estamos probablemente en uno de los lugares más peligrosos del planeta. No sabemos si de repente al grupo Hamas le provocará tirar una bomba a este lugar y aquí estoy narrándote esto y pues corrí sumamente peligro. No lo sabemos, estamos ante algo que pudiera perfectamente pasar. Pero si tú me preguntas, en este preciso instante no se escucha ninguna bomba, no se escucha ningún tiroteo, no se escucha nada. De repente algunos sonidos de dron de estos aparatos que vigilan el espacio aéreo, pero sencillamente es el único ruido que tenemos por los momentos. Fíjate tú, aquí tenemos a esta casa que ha puesto la bandera de Israel. Tenemos a esta otra completamente sellada, pero el silencio es ensordecedor, aunque realmente suene redundante y un poco complejo de explicar. No sé si esas dos palabras combinan. Ahora, una de las tantas preguntas que sé, oye, hay un gatico. El gatico se quedó, él no ha abandonado esta zona. Por cierto, ¿será que entramos a esa casa? A ver, ¿será que hay alguien aquí? Hola, permiso. Excuse me, hello, how are you? Estamos entrando a una casa. Vemos los dos autos que claramente tienen mucho tiempo ahí porque no se les ha quitado el sucio de las hojas. Está este otro vehículo ahí estacionado esperando por sus dueños. Y esta casa, pues nada, completamente sellada. En este momento, literalmente estoy dentro de propiedad privada y sería una completa ofensa para esta familia que yo entrara a su patio. Pero, pues como tenemos la certeza de que no hay nadie, sabemos que no va a pasar nada. Aquí está otro gatico, los únicos habitantes que han quedado en este pueblo fantasma. Un pueblo fantasma por los momentos, un pueblo abandonado a la fuerza, pero lógicamente cuyas casas están esperando que sus dueños regresen en algún momento. Muchos vehículos, algunos pajaritos, todo ha quedado congelado en el tiempo. Parece una fotografía porque en este pueblo no se mueve absolutamente nadie. Ahora, seguramente tú te estás preguntando, Oscar, ¿cómo llegaste a ese lugar? ¿Es posible ir? ¿La gente que vive aquí puede regresar en este momento? Pues la respuesta a esa primera pregunta, no. Las familias que viven aquí en este momento tienen prohibido el acceso a sus hogares. Esta es una zona de acceso restringido al que he tenido el permiso de estar acá por el grupo de periodistas con el que vine. Todos estamos acá haciendo notas para los diferentes medios de comunicación. En mi caso, soy el único que está en la plataforma de YouTube y, por cierto, el único venezolano también de este grupo. Otra gran pregunta, ¿sientes miedo en este momento? Sí, pero no. Porque estamos claros que estando tan latente la guerra en estos momentos, que este es precisamente uno de los lugares más custodiados de todo Israel. Estamos siendo rodeados por todas las fuerzas militares que están precisamente cuidando el borde norte del país y que, lógicamente, están a la espera y vigilantes de que cualquier cosa pueda pasar. Y, bueno, no creo honestamente que el grupo Hezbollah quiera mandar un misil precisamente a este lugar que con sus fuerzas de inteligencia saben perfectamente que no van a ocasionar ninguna baja porque el pueblo está completamente abandonado. Sería cuestión de una muy mala suerte llegar a la conclusión que por un
telescopio vieran que estoy aquí y dicen, ah, ahí está alguien caminando en esa calle, vamos a tirar una bomba. Sería extremadamente mucha mala suerte. Si me preguntas claramente, ¿hay un pequeño riesgo? ¿Hay una tensión? Lógicamente sí. Pero digamos que en este caso dice un dicho que me gusta mucho contarte: el que tenga miedo de nacer, que no nazca. Te quiero presentar a Otoniel Martínez. Él trabaja en TV Azteca, es el presentador del Noticiero de la Mañana, a quien he conocido en este viaje y ya nos hemos hecho amigos. Amigo, Sí. qué gusto. Te quiero presentar a mi gente. Miren, que si algo agradezco yo de esta profesión es, uno, viajar y conocer realidades que de pronto no son accesibles para todos, pero dos, conocer amigos. Ha sido impresionante el viaje con Oz, así le digo yo, Yo tendría que decir Ot. como tú quieras. Ot. Yo soy Oz y tú eres Ot. Espero que nadie te diga Oz, porque si algo me gusta es llamar a la gente de una forma genuina, como nadie más la llame. Así es. Quería hacerte una pregunta, querido amigo y colega. Estamos a tan pocos metros de la frontera con el Líbano y de un grupo terrorista. ¿Sientes miedo en este momento? Saben que es bien curioso porque antes de llegar a este, que es el lado norte de Israel, pisamos el sur y lo que vimos fue la huella que ha dejado la guerra en esas poblaciones pequeñas. Pero sin saberlo, hasta que llegamos a este lugar y entrevistamos a un teniente coronel, nos enteramos que estamos en el lugar más peligroso de Israel. Y mi primera pregunta cuando nos bajamos de esta camioneta fue, ¿aquí también tenemos que utilizar el chaleco? Y ellos han normalizado tanto el peligro en este lugar que nos dicen no, porque Hezbollah mata a soldados, militares, y hoy estamos en una tregua. Y yo recordaba un poco lo que en México vivimos cuando visitamos a una población muy cerca del Popocatépetl, que es un volcán, es uno de los más activos en el mundo. Y cuando nosotros llegamos sentimos miedo, y es un miedo con sus diferencias, pero parecido al que estamos sintiendo ahora. Pero creo que lo único que te tranquiliza es hablar con la gente que aquí ha vivido durante años, con esa amenaza, y que te digan, tranquilo, tranquilo, todo está bien. Ahora, en el paso de los minutos que hemos estado acá, hemos escuchado un par de bombas sumamente fuertes y ante la pregunta de, oye, ¿y qué está pasando aquí? Nos han dicho, esas son prácticas militares de Israel. Sí, son los nuestros, tranquilos, ellos están entrenando para poder defendernos de los malos. Quedan pocas horas en nuestro viaje y bueno, vamos a ver cómo nos depara el regreso, ¿no? ¿Ya quieres irte? Sí, pero no. Como así fue nuestra llegada. ¿Quieres ir? Sí, pero no. Os, qué Un placer abrazo. compartir este viaje contigo. Espero que la vida nos reencuentre pronto. Por favor. En representación de Colombia, Alejandro Rincón, Hey. de Noticias RCN y NTN 24. Los mismos, sí señor. Amigo, Comprometidos. ¿sientes miedo de estar acá en este momento? En lo absoluto. Aun cuando hay un riesgo adicional por la fase pues, que estamos viviendo, ¿no? Y es la realidad que tenemos. Por años se ha enfrentado una guerra aquí y realmente hay que creer que es posible que se baje un poquito el conflicto. Incertidumbre sí toda, pero hay confianza y tranquilidad en que las cosas van a mejorar pronto. Tú sabes que es que tenemos detrás a una montaña que justamente es la que marca la frontera entre el Líbano e Israel. Sí. Y nos han dicho que Hezbollah quizás nos Sí. puede estar vigilando en este momento. Es sí el momento y el lugar más peligroso y más riesgoso para todo el Estado de Israel por el contexto, porque pues Hezbollah es una proxy de Irán, tienen armas de mayor precisión, un poder de fuego mayor. Sí, claro, es algo que está en la mente, pero al menos por ahora, en este instante sobre todo, pues están quietos. Mira, se está haciendo de noche, nuestro Vamos. vuelo de regreso es Tenemos en que ya. algunos minutos y ya el camión está encendido. Y en efecto, como lo acabas de escuchar, a partir de ese momento comenzaba una carrera contrarreloj para regresar a Tel Aviv, porque esa noche era mi regreso a casa. Y a pesar de que el vuelo era a la 1 de la mañana, en Israel tienes que estar 4 horas antes en el aeropuerto por los estrictos controles de seguridad. Hemos pedido un Uber y aquí todos los carros son de lujo. O sea, un Mercedes-Benz. Wow, esto es increíble de Israel. Thank you so much, muchísimas gracias. Nos vamos. Sabes que de todo este viaje a Israel, a mí una de las cosas que más me impresiona es lo moderno que es el país. Y en este momento estamos llegando al aeropuerto y para entrar hay que pagar una especie de peaje. Y mira el peaje, o sea, el peaje es con muchas luces. Esto parece un país del futuro, del siglo 22 o 23. Ahora, ¿cuánto pagaremos para poder entrar al aeropuerto? Eso es lo que estamos a punto de descubrir. Eran aproximadamente las 9 de la noche y muy contrario a lo que pudieras pensar, había bastante tráfico para llegar al aeropuerto.
Sin embargo, al entrar a la terminal, sí me di cuenta que estaba mucho más vacía en comparación al año pasado, cuando vine por primera vez. En la normalidad, toda esta zona está full de pasajeros que están de salida. Pero, como lo ves, por estos tiempos difíciles, está completamente vacía. Fíjate tú, son las 11:30 de la noche y a esta hora es que acabo de salir del exhaustivo control de seguridad migratorio para salir de Israel. Y yo no sé si es que por ser venezolano, no estoy seguro de eso, o por ser creador de contenidos o periodista independiente, me han hecho una entrevista que no te puedes imaginar lo larga que fue. Me han preguntado de todo. ¿Por qué usted vino a Israel? ¿Quién pagó su viaje? ¿Cuántos días estuvo aquí? Tuve que decir todo lo que hice, inclusive mostrar fotos y videos, porque no sé si la chica de seguridad no me creía, pero tenía que demostrarle todo, absolutamente todo. Me preguntó algo sumamente importante y yo creo que es valioso destacar. Es que si tuve contacto con las autoridades palestinas, si crucé a territorio de Cisjordania o de ese país, que si fui a Belén, que si fui a Ramallah, que si fui al río Jordán. Y es importante destacar, porque yo sé que muchos de ustedes probablemente me habrán preguntado a lo largo de esta serie que por qué no crucé a Palestina. Y la razón principal es que, dadas las circunstancias de esta terrible situación acá en Israel, básicamente no puedes venir a Israel para cruzar a Palestina. O sea, si tú quieres ir a Palestina, tienes que hacerlo por Jordania, no por Israel. Y si tú confiesas en seguridad que fuiste a Palestina, quizás en qué rollo te meterías. Lógicamente no me podrían dejar viviendo acá en Israel, pero me deportarían en las peores condiciones, me borrarían el material, quién sabe. Por eso es que no crucé a Palestina, para no meterme en problemas con las autoridades israelíes, meterme preso, quién sabe. El hecho está en que todo bien, después de control de seguridad migratorio, hemos llegado a este hall de división de terminales maravilloso, donde es de súper lujo. Mira todas las alternativas que tienes para poder ir a todos los destinos que en este momento están saliendo de Israel, que por cierto, la única aerolínea que está saliendo del país es El Al. Así que bueno, dicen que para llamar, para abordar, es a las 12:05. Aquí está mi boleto, mi boarding pass. Y bueno, me vas a acompañar a los últimos minutos, al menos en esta visita a Israel. Ya estamos a punto de despegar y la situación acá en el aeropuerto es bastante tranquila y quiero contarte que el vuelo hacia Miami va full. No cabe un alma. De hecho, quise cambiarme de asiento y me dijeron que no, que todo el vuelo está copado. Y bueno, es entendible porque lógicamente no hay muchos vuelos para entrar y salir de Israel y prácticamente la única aerolínea que está operando es El Al, la aerolínea nacional, así que como te puedes dar cuenta, el aeropuerto luce bastante full. Ahora, solamente en esta área. El resto de las alas del aeropuerto están vacías. Mucha tranquilidad y obviamente siento muchísima nostalgia en este momento porque cuando me despido de un destino siempre me da esa curiosidad de cuándo voy a volver. Y definitivamente la próxima vez que regrese a Israel espero hacerlo en paz, en tranquilidad y sobre todo en convivencia sana con sus vecinos, que todos los demás estén tranquilos, que se pueda vivir una época de armonía y no sea para nada en este ambiente de guerra, que por supuesto nadie está de acuerdo. El simplemente hecho de la guerra es pensar en muerte, pensar en desaparecidos, en muchísimo dolor. Así que ya con la certeza de que estamos a punto de abordar, es hora de despedirnos. Y mientras abordaba ese avión Dreamliner 787 que me llevaría a Miami, Florida, en un vuelo que duraría aproximadamente 14 horas, tenía un sentimiento agridulce. Primero, la satisfacción de que todo este viaje había transcurrido en calma y que sabría que llegaría sano y salvo a casa. Sin embargo, también sentía preocupación. Me había llegado la noticia que el grupo Hamas había traicionado la tregua y nuevamente volvió a atacar suelo israelí y que la guerra había continuado en la Franja de Gaza. Además, también sentía una profunda tristeza. Mi mente también ha estado con los miles de palestinos inocentes que han perdido la vida porque el grupo Hamas los usa como escudos. Y hablando de Palestina, mi sueño también es que esta nación pueda ser libre como tanto anhela.